Vamos a compartir la palabra del Señor y nuestro título de hoy, como han podido ver en la expectativa de publicidad para la celebración, dóciles en las manos del alfarero. Y llegamos al profeta Jeremías en el capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Esta es la palabra que vino a Jeremías, la palabra del Señor. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces, nos dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esta es pues la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos con la seriedad y con la esperanza de que viene hacia nosotros y contra nosotros de parte del amor transformador de Dios. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos a ser de barro, dóciles en tus manos. Hacer en tus manos materia prima, no para nuestros planes, sino para tus planes, no para nosotros ser dueños y dioses de nuestro destino, sino para someternos a lo que a ti te parece mejor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En su famoso libro, James Houston, el libro se llama Los deseos del corazón. Él sostiene que los cristianos vivimos la vida cristiana en dos escenarios que nos van moldeando en el camino de la vida. Él dice que los dos escenarios son el jardín y el desierto. Que en el jardín vemos cosas florecer, crecer, desarrollarse, disfrutamos de los aromas y de la bendición de los frutos de la gracia de Dios, y que en el desierto descubrimos nuestro corazón, descubrimos lo que Dios realmente quiere hacer y que no podemos escapar de ninguna de esas dos realidades en la vida cristiana, el jardín o el desierto. Bueno, hermanos y hermanas, yo no sé para usted si este tiempo es de jardín o es de desierto, pero yo me atrevo a decir que para la mayoría de nosotros este tiempo es de desierto. Un desierto en que circunstancias de aflicción, de incertidumbre, de miedo, de zozobra nos amasan, nos mueven el piso. Por eso quiero empezar también con dos preguntas de dinámica. No les voy a dar tiempo para que lo hagan en casa, solo para que meditemos aquí en la introducción.
La primera es, ¿cómo te sientes si te imaginas ser arcilla? Imagínate por un momento ser arcilla. Yo sé que nos gusta imaginarnos ser famosos actores de Hollywood o presidentes de países, nos gustan tanto esas imaginaciones, o famosos deportistas o cantantes, pero por un momento imagínate ser arcilla. Sientes el torno, esta especie de tornamesa que se mueve, todas las circunstancias dando vueltas. Agua cae sobre ti, no la puedes evitar y va moviendo tu propia esencia. La mano del alfarero, ¿cómo la sientes? Y los instrumentos del alfarero, que son filudos, quitan pedazos, abren espacios, moldean la vida como materia prima en las manos de Dios. Imagínate ser arcilla. Ahora imagina cómo el alfarero siente tu arcilla. ¿Cómo eres tú para el alfarero? También voy a mencionarles cosas para nutrir su imaginación en esta maravillosa metáfora. Podría ser arcilla pantanosa, que se desliza y se deshace en las manos del alfarero. Podría ser arcilla arenosa, que tiene una cantidad de pedacitos de piedra que no permiten y que por allí se rajaría la pieza cuando sea sometida al fuego. Podría ser arcilla seca, difícil de manejar, o porosa, que no se deja tratar de acuerdo a la intención del alfarero. ¿Cómo te sientes tú como arcilla? ¿Cómo te siente a ti el alfarero? Bueno, creo que la metáfora que se nos propone en este texto del profeta Jeremías es maravillosa. El problema, lo que yo llamo la paradoja de nuestro texto, es que siendo un pueblo que caminaba con Dios, que estaba en las manos de Dios, se había echado a perder. Las circunstancias eran adversas para el pueblo no entendía, buscaba refugio en Egipto y el profeta les está advirtiendo que acepten el tratamiento de Dios, pero ellos se resisten. Tal vez captamos un poco más el contexto de esta metáfora cuando miramos el verso número 12. Ante este mensaje de que ustedes son arcilla, barro en manos del alfarero, la respuesta del pueblo es esta, en verso 12. Y el Señor se la advierte al profeta Jeremías. Ellos objetarán ante esta propuesta de relación. Ellos dirán, verso 12, es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esto no era materia prima fácil para Dios. Ellos estaban decididos a seguir con su plan de pecado, como el joven o la señorita que sabe que está yendo en esa relación hacia un abismo, pero él no quiere soltar esa persona que le produce cierto placer y cierta alegría y cierto consuelo a su corazón, y aunque sabe que está yendo en contra de Dios, persiste como el adicto que llega a estos niveles de adicción en los que ya no hay gozo, ya no hay alegría en su adicción. Él sabe que se está dando en la cabeza, pero persiste. La expresión que usan otras versiones es duro de servir, terco. Duro de servir implica esta idea de obstinación en la desobediencia. Bueno, vamos a escuchar que nuestro pasaje nos hace un llamado a ser dóciles y dejarnos moldear en las manos del Señor. La docilidad, un aspecto que debemos considerar seriamente en este tiempo, porque la guerra espiritual en este momento es por la docilidad, dejarnos tratar por Dios. En este tiempo veremos nuestro texto en 3 dimensiones, facilitas, sencillas, 3 palabras. El momento en que llega esta palabra, el método con el que llega esta palabra y el mensaje que trae esta palabra de Dios. Momento, método y mensaje. Comencemos por el momento.
El momento en que llega esta palabra, de acuerdo a los versos 1 y 2, es un momento inesperado, urgente, disruptivo. Verso 2, baja ahora mismo a la casa del alfarero. Jeremías seguramente estaba ocupado, pero es ahora mismo que se le dice que baje. Y eso de bajar quizás tiene la connotación de que en esa época, cuando no existía el plástico, alfarerías había por todo lado. Era una de las labores más comunes porque casi todo se empacaba y se disponía y se servía en vasijas de barro de diferentes tamaños. La mayoría de las familias no tenían acceso a instrumentos de metal, así que los instrumentos de barro, de cerámica, de arcilla eran frecuentes y seguramente significaba descender a algún lugar de la ciudad, y quizás también está hablándonos allí de la humillación, de la obediencia, de quien recibe órdenes inmediatas. Dos momentos que los podemos ver en el verso 5 y en el verso 2, que aquí les aparecerán en pantalla. Verso 2 y verso 5 de nuestro pasaje indican que este momento se da en dos escenas, en dos episodios, palabra que gusta mucho hoy en día. Primero hay una especie de palabra general. Desciende, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. No se le dice al profeta de otra manera, sino obedezca y vaya a cierto lugar y allí se le hablará. Algunas personas están esperando que Dios les hable de manera inmediata, pero dime ya, ¿qué es lo que me quieres decir? No. Ve a la iglesia, haz tu devocional todos los días, pide consejería, pide oración, y una vez hayas hecho eso, allí te hablaré. Bueno, en el verso 5, ya de una forma mucho más íntima y más personal, el profeta dice: en ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo. ¿Se dan cuenta de esto? Nos habla también de dos realidades. La primera realidad es de un proceso. Hay que pasar por el paso 1 para llegar al paso 2. Dios no va a revelarte todas las cosas. Él no va a derramar todo su corazón. Él no va a darte visión de águila. Dios no te va a tratar íntimamente hasta que no obedeces el primer paso. Obedece el primer paso y Él te dará el segundo paso. Algunos quieren que Dios responda todas sus preguntas, que Dios haga todo lo que ellos les piden, y Dios les dice: un momento, yo aquí soy Dios, soy el Señor, y te pido que obedezcas el primer paso. Ve al grado 1 para después llevarte al nivel 2. También aquí está la realidad de la resistencia del pueblo. Es un hecho que el momento en que llega esta palabra es un momento de resistencia del pueblo. Ya Jeremías ha empezado a recibir todos estos rechazos por su ministerio. Por algo llamaron al profeta el profeta llorón, porque fue un profeta fiel a Dios, pero que se resistió en su propio corazón. Soy niño, ¿por qué me mandas a mí? No quiero seguir predicando. Pero este fuego en su corazón le hizo seguir predicando y enfrentar la cárcel, el maltrato, los azotes y el rechazo por 40 años. Sí hubo fruto en su ministerio, pero no lo conoció el profeta en su tiempo. Hay una resistencia a escuchar las palabras del profeta, y esa resistencia de nuevo se ve en el verso 12. Pero quiero mostrarles algo en el verso 12 que es muy interesante, especialmente para animarnos a leer la Biblia en más de una versión. Ya que la Biblia fue escrita en idiomas diferentes a español, nos ayuda a leer en español diferentes versiones. Y aquí les voy a poner en pantalla la versión Reina Valera del 60, del verso 12, y la versión Nueva Internacional, la versión en el verso 12 también. Y noten, por favor, esa diferencia. Quiero mostrar básicamente esta diferencia. Mientras la Nueva Versión Internacional dice que ellos le responderían al profeta: vamos a seguir nuestros propios planes, así dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera lo traduce: porque en pos de nuestros ídolos iremos. Ahí la palabra que hay que subrayar es planes e ídolos.
La nueva versión lo traduce planes y la mayoría de versiones contemporáneas prefieren esa traducción. La Reina Valera se quedó con la traducción de ídolos. ¿Por qué? No es un error en traducción, porque la idea son los artificios con los que ellos controlarían su futuro. Muy interesante eso. Es un momento en el que ellos quieren tener control sobre su futuro. Y ese futuro son ídolos. De alguna manera la idolatría tiene que ver con el tiempo futuro. La idolatría de una relación, la idolatría de un hijo, la idolatría de una cuenta bancaria, de una profesión, de unas capacidades personales. No es otra cosa que la ambición de controlar el futuro a través de eso. Ese es el momento en que llega esta palabra, un momento inesperado en el que Dios ordena obediencia inmediata y en el que sabe que enfrentará la oposición de quienes prefieren abrazar los ídolos que parecieran ofrecerle el control de un futuro. Pero Dios les ofrece la alternativa de que sean dóciles, como el barro en manos del alfarero. ¿Eres tú barro en manos del alfarero? Bueno, y eso nos lleva al método. El método que el Señor usa es, en primer término, una metáfora, pero noten esta metáfora del alfarero, es una metáfora en que envuelve al profeta. Y eso hay que decirlo, la palabra del Señor no vino a Jeremías diciéndole: Jeremías, imagínate un alfarero que tiene en sus manos una vasija que está formando, esta se echa a perder, él decide hacer otra hasta que le parece. No, él le dice: vaya a la casa del alfarero, yo quiero que usted esté ahí, que lo viva, que lo sienta. Ir a la iglesia, abrir la Biblia por ti mismo, obedecer el primer paso, lo envuelve en la metáfora y anhelo que seamos envueltos en esta metáfora, porque lo que uno nota es, en primer término, es una metáfora ofensiva. Déjenme mostrarle un texto en Lamentaciones, capítulo 4, verso 2, donde evidentemente esta idea de comparar a alguien con barro es evidentemente ofensivo. En Lamentaciones, cuando el mismo profeta Jeremías ha hablado de la devastación de esta nación, dice: el oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino, regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. Ese es el verso primero. El verso 2: a los apuestos habitantes de Sión, que antaño valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Evidentemente, en esa época, ser comparado con barro era un asunto absolutamente ofensivo. Yo sé que preferimos otras metáforas de nuestra relación con Dios: el pastor y la ovejita, el constructor y el templo, el labrador y la viña o la vid, la cabeza y el cuerpo, el esposo y la iglesia, y sobre todo el Padre y el Hijo, que es Rey y que nos hace por eso príncipes. Pero noten la importancia de esta figura, porque fuimos formados del barro. Y por eso quiero notar en este texto del profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. Leamos al profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Sí, es nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Para indicar aquello de que partimos de ser nada más la materia prima más simple, más inmerecedora, pero tratados por las manos de un alfarero que también es Padre. El método que escoge el Señor es un método que nos humilla, que nos regresa a la esencia de nuestro ser y a nuestra profunda necesidad del tratamiento de Dios. Miremos en el verso 4, quiero mostrarles este verso porque es lo que precisamente el profeta observa en primer término como el método de Dios. Esta metáfora tiene tres componentes para el profeta. El primero: pero la vasija, si pueden ver allí en el verso, que estaba modelando, se le deshizo en las manos. Noten eso.
Vamos a poner el texto allí para que noten esos tres aspectos. Primero, la vasija está siendo modelada. Seguramente la vasija se imaginaba algo, como nosotros al principio de la vida cristiana, que pensamos que todo va a ir de menos a más, que esto es una autopista de éxito y prosperidad, pero en las mismas manos de Dios se deshizo. En segundo término, lo que observa el profeta es que la decisión del Señor fue hacer otra vasija, de acuerdo a las características de esta arcilla que se había deshecho. Es evidente que la responsabilidad no recae en las manos del alfarero. Si es capaz de hacer otra cosa de un material perdido, es porque es un alfarero excelente, experto. Era la vasija y su material que no se acomodó al diseño, pero él decide hacer otra vasija. Y allí hay una señal de esperanza que por favor no perdamos. Y en tercer lugar, hasta que le pareció que había quedado bien, la imposición, por decirlo así, de la voluntad del alfarero sobre la pieza que ha sido deshecha y rehecha, una figura que retoma el profeta Isaías y que Pablo en el libro de Romanos la usa muy bien para la nación de Israel, pero también para los individuos, y nos confronta una y otra vez. ¿Qué haces tú, vasija de barro? Diciéndole al alfarero qué debería hacer. Bueno, ese es el método. Y llegamos finalmente al mensaje, que es la parte más importante que nos quiere entregar, porque a partir del método y del momento viene este mensaje. Y en esencia el mensaje tiene que ver con tres elementos: los derechos del alfarero, la relación del alfarero con el barro y el llamado del alfarero al barro. La esencia de este mensaje es ponernos en manos de Dios para arrepentirnos, para cambiar. En primer lugar, los derechos del alfarero. En el verso 6 es muy claro que establece el Señor sus derechos sobre el barro. Y mi amigo y mi amiga, usted puede quedarse discutiendo esto toda la vida, pero lo va a enfrentar cada día, cada respiración, que usted no tiene derechos de autoría sobre su propia vida. Que hay un Dios en el cielo que le creó, que le dio un propósito a su vida y que le llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Si usted espera hasta el final y va a enfrentar una eternidad, lo lamentará por toda la eternidad no haber reconocido los derechos que Dios tiene sobre su vida, el Dios que no ha dado garantía a nadie de cuánto tiempo estará en esta tierra, ni de cuánto tiempo y cuántas veces lo llamará al arrepentimiento. Verso 6. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Se establecen entonces los derechos del alfarero sobre el barro. En segundo lugar, se establece la relación del alfarero con el barro. Y esa relación viene del verso 7 en adelante. Ustedes son barro en mis manos, verso 7. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar, destruir una nación, un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré. En la tarde, en Pregúntele al Pastor, hablaremos un poco más sobre este tema del arrepentimiento de Dios. Un tema extraordinario en la Escritura. En este texto del profeta Jeremías particularmente se usan dos diferentes palabras para el arrepentimiento de Dios y para el arrepentimiento del pueblo. Pero finalmente la idea es, estamos en una relación. Si tú escuchas mis llamados, yo voy a cambiar tu destino. Así de sencillo. Se establece una relación en la que Dios puede intervenir. Y escuche bien esto, no es una relación pasiva. No es para tomar la metáfora del barro y decir, bueno, yo no soy más que arcilla, Dios verá qué va a hacer conmigo, como decimos coloquialmente. Dios me lleve y Dios me traiga. No, no, no. Dios le está diciendo al barro, depende de ti. Yo voy a cambiar tu futuro si tú escuchas mi voz.
Si tienes un futuro de destrucción, yo lo puedo cambiar si escuchas mi voz. Si yo preparo un futuro de bendición, tú lo puedes arruinar si no escuchas mi voz. Este tema del arrepentimiento, dejar de hacer lo malo para evitar el mal futuro, perseverar en lo bueno para asegurar el bien futuro. El tema maravilloso de el arrepentimiento, de volver al Señor. Esa misma palabra se usa en el verso 4, cuando nos dice que Él volvió la pieza y la recompuso, la rehizo, la retornó. Estaba en el torno y la retornó, volvió a hacer de ella, tomó su materia prima e hizo algo de acuerdo a su propia complacencia. Bueno, quiero concluir y aplicar porque creo que hay muchas aplicaciones aquí con respecto a esta metáfora. La primera conclusión es que el arrepentimiento tiene que ver con el tiempo. Tú te arrepientes en el presente porque tienes miedo de enfrentar las consecuencias de tu futuro. No juegues con el tiempo. Tú te arrepientes en el presente porque quieres participar de un futuro que Dios promete. El arrepentimiento sin duda tiene que ver con el tiempo. El arrepentimiento también tiene que ver con ponerse en las manos de Dios. Esa expresión me parece maravillosa, maravillosa. Y creo que nos indica muchísimo de la entrega de la voluntad, como el paciente que cierra sus ojitos cuando le ponen la anestesia general y el cirujano puede hacer cualquier cosa con él. Una total confianza, una total entrega. A mí me encanta la idea de la presentación de los niños en la iglesia. Y saben que eso es una de las cosas, quienes me conocen, que extraño profundamente, la verdad, de nuestros tiempos de comunión en la iglesia. Ustedes saben que no me gusta delegar eso a nadie. Es decir, eso de que viene la familia o la madre cabeza de familia y traes un niño, aunque no sean miembros de nuestra congregación. Esa idea de que el niño es presentado en una congregación cristiana y se le reconoce a Dios los derechos sobre esa criatura y los padres se comprometen delante del Señor y la iglesia se compromete delante del Señor y los padres generalmente usan esta expresión: Señor, no solo te presentamos, sino que te entregamos nuestros hijos. Los que somos padres de familia y abuelos sabemos muy bien lo profundo de esa expresión. Pero a veces entregarnos al Señor es como quien le entrega el negocio al Señor, pero el Señor le dice: no trabajes los domingos, descansa un día a la semana, como dicen los 10 mandamientos. Y no puedo porque no sé qué y no sé qué. Entonces, ¿qué significó? Que me entregaste ese negocio, dice el Señor. Y a veces entregamos, pero no soltamos. Y este llamado al arrepentimiento es de ser barro que se entrega en las manos del alfarero. Pero cuando miramos de cerca el verso número 12, nos damos cuenta que está el pueblo teniendo que enfrentar esta resistencia al cambio, esta obstinación a perseverar en el mal. ¿Y cómo cambiar cuando yo no quiero cambiar? Y creo que la metáfora es maravillosa para eso. ¿Cómo puedo cambiar cuando descubro que mis deseos son tan poderosos que, si soy franco, yo me doy cuenta que es servicio de labios solamente, es solo de dientes para afuera que canto: sí, Señor, te entrego todo y todo, pero a la hora de diezmar y ofrendar, a la hora de perdonar, a la hora de apagar el dispositivo móvil o el computador con aquella escena que trae tanta confusión y tanta angustia a la vida, cuando aquel plan que sabes que está mal pero que te trae placer, tú te das cuenta que tiene voluntad de mantequilla y te das cuenta que quieres cambiar pero no quieres cambiar. ¿Cómo cambiar cuando yo no quiero cambiar? Y esta metáfora es maravillosa en ese sentido porque nos invita a
ponernos en las manos del Señor. Y aquí el profeta Jeremías creo que nos incorpora este aspecto del arrepentimiento como una demanda del Evangelio, pero también como un don de Dios. Déjeme mostrarle en el mismo profeta, capítulo 31, verso 18, está hablando de Efraín. Y está hablando de que Efraín por fin escuchó e hizo la oración y el clamor y la búsqueda de Dios como debería hacerlo. Y este es un anticipo de la esperanza que Jeremías habla de que serán cambiados sus corazones de piedra y que se les dará un corazón de carne. Pero escuche lo que aparece aquí en los labios de la tribu de Efraín, en el pueblo que se arrepintió. Verso 18, capítulo 31 del profeta. Por cierto, dice el Señor, he escuchado el lamento de Efraín. Por fin dijo lo que Dios esperaba que dijera. Me has escarmentado como a un ternero sin domar. Miren qué figura, ¿no? Como a un ternero sin domar. Y he aceptado tu corrección. Y aquí viene la frase, hazme volver y seré restaurado. La Reina Valera dice, conviérteme y me convertiré. Es la misma expresión que se usa en el capítulo 18. Arrepiénteme y me arrepentiré porque tú, mi Dios, eres Señor. Como el centurión, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo entiendo que este asunto del arrepentimiento es una demanda del Evangelio, pero yo me acojo a la escritura que dice que también es un don de Dios. Por favor, arrepiénteme para poderme arrepentir. Y es esto el llamado del Señor. Ponte en las manos del Señor como barro y deja que Él te convierta. ¿Qué significa para ti que no conoces a Cristo? Perseverar en escuchar los llamados de la palabra de Dios y procurarlo con lágrimas. Procurarlo con lágrimas. Orar con Jeremías 31, 18. Si estás luchando con una adicción, si estás luchando con un aspecto de tu carácter que tu familia claramente te dice que has sido obstinado en mantenerte con esa característica en tu ser. Si estás luchando con un plan que te cuesta tanto soltar de tus manos, dile al Señor, arrepiénteme y yo me arrepentiré. Porque no se trata de sentimientos que se producen por 2 horas los domingos en la mañana. Se trata de una realidad de mi ser, de un corazón duro, de una cerviz dura y torcida, de un estar curvado hacia mí mismo, que solo tú, Señor, puedes hacer ese cambio. Pues bien, esto para quienes están empezando en el camino del arrepentimiento, para quienes ya caminamos en él, para quienes ya somos del Señor. Yo quiero terminar citando un texto que conecta precisamente con el tesoro del corazón, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 7 al 9 tenemos este maravilloso texto que Pablo recoge de los profetas Jeremías e Isaías en la integridad de toda la escritura, diciendo que nosotros somos vasijas de barro. Seguimos siendo vasijas de barro en las manos del alfarero, pero que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y el texto, quiero que lo mire muy bien allí, da la impresión de que está bien que sea así. No debemos salirnos del torno del alfarero. Nunca dejamos de reconocer nuestra condición de barro, pero sobre todo reconocemos que Dios en su infinita bondad ha decidido depositar el tesoro en vasijas de barro. A propósito de ese tesoro, nuestro Dios es tan bueno que nuestro Dios no la embarra, pero se embarra. Estaba escuchando esa preciosa canción de nuestro querido Santiago Benavides, que hablé con él esta semana y les envía tantos saludos y tanto cariño. Dios también
Dios también pasó por el dolor. Dios también se hizo uno de nosotros como alguien de barro. Y yo me preguntaba, en esta expresión, tesoro en vasos de barro, ¿a qué tesoro se refiere San Pablo? Y en un estudio más cercano del capítulo 4 de Segunda de Corintios, usted constatará que se refiere a tres cosas: al Evangelio, a la maravillosa proclamación de este. En segundo lugar, se refiere a la esperanza que hay de que otros conozcan esta gracia, la misión cristiana. Y en tercer lugar, se refiere en esencia a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Somos vasos construidos para que Cristo habite en nosotros y sea formado en nosotros. De manera que cuando la gente nos vea, diga, es de barro. Sin duda es de barro. Se puede quebrar y es frágil, pero en él está la gloria de la persona de nuestro amado Salvador. Hermanos, frágiles, pero dóciles en las manos del Señor. La guerra espiritual de estos días es por ser dóciles en las manos del alfarero. ¿Cómo somos dóciles? Yo creo que aquí hay un llamado al arrepentimiento que implica nuestra acción, no nuestra pasividad. En primer lugar, el clamor, hemos dicho, con lágrimas al Señor. En segundo lugar, la búsqueda cotidiana de su palabra. Y aquí no quiero dejar de enfatizar estos dos elementos de aplicación. Hermanos y hermanas, el devocional diario. Desde aquí, desde la comunidad cristiana del Redil del Estadio, emitimos el devocional en casa todos los días con el ánimo de ayudarte en tu propio devocional y búsqueda del Señor. Estamos comprometidos en la lectura de toda la Biblia este año, hermanos y hermanas, quienes están atrasados. Yo también me he atrasado un poco. Desatrasémonos en nuestra lectura de la palabra del Señor. Yo sé que tiempo sí hay. Lo que tienes que reconocer es que hay una guerra espiritual para dejarte moldear por el Señor en su torno, para ponerte en el torno de su palabra, en el torno de su oración, para que Él haga lo que Él quiere, para que seas dócil en manos del alfarero. Y finalmente,